esto que pasó es parte, tenía que pasar por los temas que vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar y de dónde lo vamos a encarar desde esto y espero que nada, que haya quedado bien esto, o sea, nada, obviamente sí, yo no quiero que el vivo salga mal, que la gente tenga que esperar ni nada, pero bueno, son cosas que pasan y problemas a resolver con comunicación, pensando claro, probemos esta opción, probemos la otra, que tiene que ver mucho con esto de a lo que me digo yo de aprender a gestionar estrés. Quizás en otro momento de mi vida me hubiese puesto nervioso porque no, la gente está esperando qué van a decir, no se van a conectar más a ningún vivo, y el espiral para abajo en lugar de espiral positivo. Pero, pero bueno, acá estamos. Nada, ya aprovechando, empecemos directamente. Muchas gracias a todos los que están acá, a los que están participando de este vivo. Gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tienen y que nos lo estén entregando a nosotros. Es una bendición para nosotros. Así que, Luis, nada, yo ya te considero un gran amigo porque hemos tenido muy buenas charlas y son estas cosas también de que conectás con gente con la que resonás y parece que ya te conocieras hace mucho tiempo, charlás temas en común, historias en común, así que un placer tenerte acá, te agradezco y nada, me gustaría que te presentes al menos con mi comunidad que no te conoce, quién sos y nos hagas más o menos en 5 minutos una breve reseña de tu historia. Claro que sí, nada, gracias a ti también por invitarme a poder compartir. Había esa resistencia con la cuenta con la otra cuenta, a veces de la personal, pero bueno, es lo mismo, la idea era compartir, como te decía. Nada, Luis lleva ya años pues que se puso a investigar por todo lo que le sucedió en su infancia, ¿no? Tantos problemas a nivel corporal, temas de escoliosis, de dolores y un montón de eh, dolencias, ¿no? Y problemitas, aparentemente, que bueno, pues que la medicina o todo lo que aparentemente tenías en tu alrededor no daban con la tecla, no te ayudaban, ¿no? Y llegó un momento en mi vida en que tuve que cuestionarme y empezar a buscar soluciones, ¿no? Y investigar un poco más de qué iba esto. Así que nada, a día de hoy practico la acupuntura distal de la medicina china, liberación miofacial, que es un tejido sensorial que está conectado en todo nuestro cuerpo, que envuelve todo nuestro cuerpo, y también trabajo con la kinesiología. Con estas herramientas y algunas otras más, pues puedo abordar el cuerpo para todo lo que viene siendo dolores y limitación de movimiento y algún otro bloqueo, ¿no? que suelen estar presentes. Y después también tengo la parte de las sesiones de psicoterapia, que es lo que se trabaja con el consciente y con el subconsciente, que bueno, esto ha sido un poco lo que me llevó después de tanto investigar al cuerpo y darme cuenta de que el cuerpo pues sigue a la mente, ¿no? Y que al final pues el que controla, ¿no? y gobierna todo es ese subconsciente que tenemos ahí arriba, que nadie nos explica, nadie nos habla y que al final pues es donde hay que entrar, ¿no? Para que podamos tener esa salud que deseamos y también pues tener esa vida que deseamos y que queremos, ¿no? Que a todos nos gusta vivir bien, porque al final venimos aquí un poco a ser felices, a estar bien y vivir en armonía, ¿no? Que, que de eso se trata, ¿no? Al final. Así que bueno, esas son un poco Exactamente. las cositas con las que hago y con las que trabajo. Exactamente. Bueno, yo ahí, mientras estábamos intentando conectarnos, hice una referencia a un tema que habíamos hablado hace poco estos días, esto de que eh, cómo materializamos nosotros. Hice la referencia de que ese término de materializar, quizás hoy está tan usado que termina pensándose que es un concepto mágico. Cuando en realidad, o sea, de mágico yo creo que tiene un montón de magia, lo tiene, pero después es muy simple, o sea, nosotros terminamos haciendo lo que constantemente nos repetimos internamente en ese subconsciente que muchas veces
como es subconsciente, no nos damos cuenta de cómo es ese vocabulario, sobre todo que tenemos para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podrías explicar vos eso que me acuerdo que la frase que usaste vos puntual fue, nosotros estamos todo el tiempo materializando, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que lo hacemos. Sí, total, total. Esto a mí me llevó bastante años, ¿no? Y después de probar muchas herramientas de psicología, de coach y todo, pude llegar a esto de la psicoterapia y poder comprender cómo funciona, ¿no? El subconsciente y el consciente, ¿no? Entonces estamos constantemente estamos manifestando. Lo único que, bueno, como no somos conscientes y al final nuestra vida la gobierna casi siempre ese ego, ¿no? Llamado yo inferior o ego, como quiera, estamos atascados, ¿no? Estamos creando esta vida que ni siquiera sabemos y que estamos culpando allá afuera al jefe, a tu novia, a tu padre, a tu madre. Hay que ver que el dinero que me llega a mi vida, el salario que tengo, todo, pero no damos cuenta que somos nosotros los únicos responsables de todo esto y que lo estamos atrayendo. Lo que pasa que, bueno, por falta de información, por las personas que le llegan, a cada persona le llegan las herramientas que le tienen que llegar. Hay muchas herramientas que son buenas, que son válidas, no solamente esta es la única verdadera y la que vale. Es como digo, a mí en cada momento de mi vida me fue llegando diferentes herramientas, diferentes formas para poder evolucionar, ¿no? Es verdad que ahora, hoy en día, con una sesión de psicoterapia, desbloquea, como te digo, desbloquea cualquier cosa. Todo lo creas tú con una ilusión en tu mente, porque eres tú el que estás percibiendo, le estás dando un concepto y estás creándolo tú en tu mente lo estás creando. Y esa, como yo siempre digo, la comparación de dos hermanos de la misma familia, ven la vida totalmente diferente, ¿no? Y el padre habla, acciona de la misma manera, pero cada hermano lo ve lo ve de una forma, ¿no? Entonces, cada uno percibe las cosas de diferentes maneras y por eso cada uno eh, estamos condicionados de alguna manera eh, por ese nivel de conciencia que tenemos, ¿no? Sí, tal cual. Eh, es tan poderoso eso, como dices vos, esa programación que tenemos, que es lo que termina eh, dictando nuestras emociones, que termina dictando nuestras acciones. Es como que vos lo dijiste, o sea, es como muchas veces parece obvio que obviamente si uno está desde una mente de miedo, de limitación, de carencia, va a terminar manifestando eso. Y nos cuesta ver exactamente el otro. O sea, Es que si un lado se puede, significa que el otro también se puede, por estos principios básicos del universo de polaridad. O sea, ¿por qué no empezar a darle lugar a eso? De que si yo realmente, a mí me gusta usar la palabra esta de curar, pero curar en el sentido de limpiar, de depurar y de realmente prestar la atención, si nosotros curamos ese diálogo interno, esos pensamientos, esas emociones, pero no de simplemente repetirnos yo soy el mejor, sino entender, porque ahí termina el problema, o sea, no es sí, no, simplemente no, está estas claro, está afirmaciones claro. yo soy el mejor, sino es por qué yo pienso que no soy el mejor, por qué pienso que soy malo, que no soy digno de amor, que no sirvo para nada, qué es esa emoción que está detrás de eso, cuándo fue el momento de mi vida en el que yo me sentí así, porque en realidad todas esas cosas están alojadas en el lenguaje, no están Sí, es total, total, alojadas total. en Y, nosotros. y como tú bien dices, eso es un programa, cada uno tenemos un programa metido en nuestro subconsciente, que es como el disco duro del ordenador, pero de nuestra mente, ¿vale? Y es lo que hace que tú estés actuando y accionando en esta vida de esa manera y hablando de esta manera, por todo lo que tú has escuchado, lo que tú has visto y has concebido. Y ahí es donde hay que entrar para volver a poder desprogramar y poder quitar toda esa resistencia y atraer a tu vida lo que tú quieres, lo que te guste, lo que desees. Fuera, no hay otra, ¿no? Un poco resumiendo un poco, ¿no? Que es lo Sí, que tú sí, decías, ¿no? La frase esa de como es adentro es afuera. Pero ¿por qué esa frase tan, ¿no? Tan así? Pues simplemente por eso, por como tú, los diálogos que tú tengas contigo internos, los tipos de pensamientos que tú atraes y cómo tú te sientes, es lo que tú vas a traer allá afuera. Porque al final la vida no,
no entiende nada de que te llames Luis, de que seas blanco de piel, de que seas más morenito, de que viva en la China o de que viva en África y hable cualquier idioma. Al final, el campo y la vida, como quieras llamarlo, entiende de vibración. Como tú te estés sintiendo, es lo que tú estás vibrando y lo que la vida te va a traer. O sea, así literal. Entonces, eh, cómo tú te sientes con tu novia, cómo tú te sientes con tus padres, cómo tú te sientes con tu emprendimiento, cómo tú te sientes con tu trabajo diario, cómo tú te sientes con el dinero que tú recibes. Cada acción que tú hagas tiene una vibración y tiene un sentimiento. Ese sentimiento tiene una vibración y eso es lo que el campo va a sentir y lo que te va a devolver en cada cosa de tu vida. Y ahí donde empieza ese cuestionamiento. Para que tú puedas cambiar, tienes primero que echarle huevo y decir, esto me está haciendo sentir de esta manera, no estoy feliz aquí, no, me siento así, me siento asado. Y ahí es donde empieza el cambio, con el cuestionamiento, con el parar un poco y decir, oye, pum, ¿no? Y echarle la palabra huevo me gusta porque no hay otra, ¿no? Al final yo hace muchos años vi que en mi vida había un montón de cosas que no me iban bien y poco a poco pues ha sido una y otra y otra y otra. Y al final pues de eso se trata, ¿no? Sí, sí. Así que, Y como dijiste vos, me parece que la palabra huevo está bien, por esto porque requiere un trabajo. Y mucho de esto requiere voluntariamente ponerse en posiciones de incomodidad para descubrir que sale en esa incomodidad. O sea, ¿por qué yo me pongo mal o por qué? Que es algo que yo trabajo mucho con mis clientes en estas, eh, digamos, utilizando estresores como aguantar la respiración o el frío. ¿Cuáles son los pensamientos que se me vienen a mí? ¿Por qué cuando me estreso pienso siempre igual? ¿Por qué cuando estoy cansado tengo la tendencia a querer hacer menos o a querer buscarle la salida rápida al problema, resolver y no enfrentarlo? Porque esas cositas también es lo que nos termina impactando en nuestra fisiología. Porque el problema es ese, no es que esto queda en el, digamos, en el reino de los pensamientos, sino que todo eso se termina trasladando en nuestra fisiología. claro, Porque todos esos pensamientos que conllevan emociones terminan disparando respuestas internas nuestras. Porque por esto que ya sabemos y está recontraestudiado, lo creas o no creas, el cerebro no entiende si esa amenaza es real, porque hay, vamos a decir, una potencial depredadora atrás mío, o si es algo que yo creé en mi cabeza. total. Las Eh, reacciones en el cuerpo son las mismas, así es. creado o no creado. Entonces nos empieza a crear las precondiciones para la disfunción y los malestares a largo plazo. ¿Y qué tan largo plazo? Y depende mucho de la genética de cada uno, cuánto tiempo empieza a manifestarse digamos, en el cuerpo, en la piel, este lenguaje y este abuso. ¿Sí? Claro. Para un lado o para el otro, porque también hay muchas personas que quizás mucho en esto que vivimos de nuestra cultura de hiperproductividad, algo que me pasa y tengo la tendencia a hacer, ¿por qué no puedo parar de hacer algo? ¿Por qué no puedo tener un segundo libre en el que no estoy produciendo? Y porque no han programado para eso, nos metieron en un colegio desde los 4 años hasta los 16, obligados hasta 8 horas a estar ahí metidos para que después cuando saliéramos, esa es la educación de hace 50, 80 años, la educación de la productividad, cuando después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a montar perdona, industria, ¿no? La época de industria. Pues te preparan para qué, para hacer, producir, 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 ¿no? Estamos programados. Sí, sí, Estamos programados. sí. Yo me acuerdo al principio, hace mucho tiempo, ahora que llega esto, que cuando yo decidí dejarlo todo después de una empresa que perdí todo el dinero, me quedé en cero y decidí de mi viaje que empecé por Tailandia, yo me acuerdo que sentía culpa por no trabajar, por no hacer nada. Y una angustia, y hasta que llegó una semana y dije, tío, ¿pero qué te pasa, Luis? Y claro, sentía culpa porque no estaba trabajando, estaba dedicando un tiempo para mí, para ver qué me pasaba y para ver hacia dónde quería ir con mi vida, ¿no? Después de esto. Entonces, mira, es que son todos programas, lo que Sí, tenemos sí, en el sí. subconsciente. Y así Fíjate funcionamos. qué poderoso eso, que trabajar en ti y para ti, digamos, no es considerado bueno. No, Tenés que no, no, estar no, trabajando no, claro. para el afuera en lugar de para adentro.
Porque tú te habías ido, vamos a decir, lejos, aislado, para poder enfocarte en ti, mirar adentro y empezar a resolver estos conflictos. Así es, así es. Lo que tú decías era muy bueno, ¿no? El tema del agua fría, ¿no? El agua fría al final es como un obstáculo para la mente, ¿no? Para ver qué miedo se presenta y para poder encarar y ver cómo funciona tu mente, que es, digamos, el ego, que siempre está en el método supervivencia, ¿no? Como yo digo a la gente, ¿tú qué quieres? ¿Sobrevivir o vivir, tío? Tú eliges. Si quieres sobrevivir, quédate en el ego. Va a estar sufriendo y esforzando toda la vida. Que quiere vivir, verá tu yo soy, a lo que realmente eres. Ahí va a fluir, te va a llegar todo lo bonito. Tú eliges. Entonces, el mecanismo de la sobrevivencia del ego, que está increíble con el tema esto de las respiraciones y del frío, es como ahí es donde tú empiezas a encarar y ver que simplemente es un sistema de alerta y de alarma, que tu cuerpo te dice que pasa algo, pero tú tienes la capacidad de callar a esa mente, de quitar esa señal y apagarla porque está todo bien y el frío no te va a matar y te mantienes ahí el tiempo que quieras. Eso es como con el dolor. La gente cuando le llega un poquito de dolor, se toma una pastilla y placa. O cuando me vienen a la clínica, no, me duele la espalda, digo, ¿qué parte de espalda? No, la espalda. Digo, ¿pero qué parte de la Sí, espalda? sí. Cervicales, y tú te ahí dices, wow. ¿Y cómo es la sensación? Te quema, te pica, hormiguea. No, no, me duele. Es que claro, estamos tan desconectados. Y es como yo le digo a la gente, a ver, familia, el dolor no es malo. El dolor tienes que familiarizarte, tienes que abrazarlo. Si tú no tuvieras dolor, ¿tú sabes lo que pasa en tu cuerpo? O sea, Sí. el dolor es tu sistema sensorial. Gracias a tu sistema sensorial, pues muchas cosas no te pasan. Por ejemplo, tú estás cocinando y pones el dedo en el fuego, gracias a tu sistema sensorial no te vas a quemar más, vas a sentir que tiene un poquito de calor y te va a hacer retirarlo en milésimas de segundo. Entonces, cuando una persona viene ahí, que yo, por ejemplo, hay una práctica que me gusta mucho, que es la liberación miofascial, que aparentemente, claro, como un tejido que no se toca en tu vida, porque está muy desconocido, ni los fisios, ni nada, ni los masajistas, y es aparentemente doloroso, ¡ay, me duele, me duele! Yo le hago mucha conciencia corporal. Ahí tengo que entrar, Mati, y digo, a ver, calma, muy bien, hay molestia, yo te estoy metiendo el codo, pero es tu sistema nervioso, tu sistema sensorial, que te está avisando de que ahí pasa algo, pero tú sabes que tú estás aquí para quitarte ese dolor que lleva arrastrando X tiempo y que para poder librar ese tejido hay que hacer esta presión y que no pase nada. Y con la respiración tú le quitas esa respuesta, relaja tu sistema nervioso, tu cuerpo deja de defenderse y hace la musculatura, el tejido. Y ahí entra. Y te das cuenta y la gente dice, wow, y se relajan, se calma. Digo, ¿te das cuenta cómo tú estás en modo protección, cubriéndote en alarma con tu cortisol ahí, tu corazón mandando, bombeando ahí el corazón, sangre y tus pulmones y preventivando? ¿Viste el cambio? Digo, pues tú tienes el control en tu vida, para todo esto es igual. Y es una cosa que hago constantemente porque a mí soy un fiel de la liberación miofascial, porque es que es una pasada, ¿no? Entonces le hago una retoma de contacto para que se dé cuenta cómo funciona, cómo le da la señal en la mente el sistema nervioso y cómo tú tienes la capacidad de calmarte y de tranquilizarte. Como te digo, yo he estado muchos años con este sistema nervioso en modo alerta, años y años y años activo, que me reventó mi sistema nervioso. O sea, años. Por eso Sí, sí, empezó sí. toda mi búsqueda. Y así pues vivimos el humano. Pero un poco la ignorancia y la falta de información también, porque claro, si nosotros nacemos desde pequeñito y tú ves y escuchas que cuando te duele tienes que tomarte una pastilla, pues ¿qué haces? Te tomas una pastilla. Es como cuando en España hola es para saludarte y en la China es chan. Pues si chan es chan y hola, hola, hay que volver a aprender para cambiar eso, ¿no? Es como el programa que tú tienes, no tienes otra cosa, lo haces como sabes. A mí me gusta eso que dijiste vos, que es algo que yo menciono mucho, esto que decís vos del sistema nervioso, y cómo hay un montón de respuestas involuntarias, porque por eso forman parte del sistema nervioso autónomo, que son Autónomo, claro. perfectas, porque se forjaron a partir de miles de millones de años de evolución. El problema es que se ha creado un desfasaje entre
el momento en el que se desarrollaron, se forjaron esas respuestas y nuestra vida actual. Es como que nuestro sistema operativo no tiene la actualización. Entonces nosotros reaccionamos a un montón de cosas que no existen hoy. ¿Sí? ¿Y tú lo conoces a Peter Cron? Peter Crom, no. Después te lo voy a pasar para que lo escuches, porque el otro tiene cosas muy interesantes. Y el otro día hablaba en un podcast acerca un poquito de esto y decía que por qué nosotros nos genera, digamos, como esa respuesta de estrés, vamos a decir, el no pertenecer, el no formar parte, el potencial miedo a quedar afuera. Digamos. Claro, eso ¿Por qué? es... Porque antes nosotros, el ser humano, sobrevivió y floreció a partir de vivir en comunidad. Antes, si nosotros no formábamos parte de la sociedad, significa que estábamos a merced de cualquier cosa que estuviera, vamos a decir, en la jungla, en la sabana, donde estuviéramos nosotros. Porque sí o sí necesitábamos de la comunidad esa que nos proteja. Hoy en día eso ya no sucede, pero si nosotros seguimos respondiendo fisiológicamente de la misma manera que hace 250.000 años, poniéndonos nerviosos porque no formamos parte de una comunidad selecta en Instagram, no formamos parte de un equipo deportivo, no formamos parte de un grupo de amigos. Buena esa, mira lo que te decía, en la psicoterapia hay una cosa que se trabaja mucho que es con la familia y es el clan de la familia. Entonces estamos buscando constantemente la aceptación y el amor de la familia. Entonces dejamos de ser nosotros, igual que también la sociedad. Y ese es un miedo bastante que está arraigado, ¿no? Que creamos siempre esas dependencias. Pero qué bueno que comentas esto, porque al final es algo que siempre tenemos muy grabado en nuestro subconsciente y que son las típicas primeras cosas que se suele trabajar cuando viene la persona y hace su primera sesión y sus primeras cosas, es un poco ver el clan de la familia, la aceptación y el cariño que siempre hemos buscado ahí en ello, ¿no? Pero al Sí, final el sistema nervioso es una maravilla. O sea, yo aprendí mucho de Stephen Porges, los 12 nervios craneales, y a manipular y todo, y cómo funciona y cómo está, y después lo uní mucho con los 12 nervios craneales, con las 12 meridianos de la acupuntura china, y eso es una maravilla. Eh, hay, hay una señora que no me acuerdo ahora cómo es que se llama, que la sigue mucho un colega mío, Brian Mirabella. Después te la voy a pasar por cuidado, si me acuerdo ahora la digo, pero que trabaja muchísimo esto de los nervios craneales. y Cómo termina siendo eh, nada, clave en todo lo que nos termina sucediendo, en cómo percibimos el mundo. Obviamente que nuestra, como dijiste vos, nuestra percepción del mundo va a cambiar si estamos estresados, vamos a decir en modo supervivencia, o si estamos en modo relajado. ¿Sí? total, Y total. eso termina teniendo consecuencias en nuestra fisiología, que nos activa determinadas emociones y sentimientos que después se traducen en comportamientos. Y ahí, en esa traducción que se da en los comportamientos, es donde se empieza a materializar esta realidad, para bien o para mal. Algo te he dicho, las emociones, ¿no? Las emociones es algo, tío, que la humanidad, todas las personas hemos creído, creemos que siempre son o emociones buenas o emociones negativas, ¿no? La felicidad es buena, la tristeza es mala, el miedo es malo, eh, lo otro, bueno, no, vamos a ver, no hagamos, no separemos porque al final son naturales, son emociones que tenemos que permitir sentirlas y que si ya decimos que una cosa buena, otra es mala, ya de lo malo nos vamos a separar. Y entonces no hay nada malo, porque ahí lo que dice que es malo, ahí es donde hay evolución. Ahí donde, si tú estás todo el día alejándote del miedo, y no le echas huevo y no tienes como algo normal entrar y pasar esa cortina del miedo, no vas a evolucionar. No, Nunca. Va a estar siempre en tu cuadradito, en lo que tú conoces, ahí, en el uno por uno. Y entonces no hay evolución. hace poco estuve escuchando un podcast de este tipo, no sé si lo conoces también, David Goggins. David David Goggins es un ex militar de Estados Unidos, Americano. un loco de la guerra, pero es un tipo
que tiene muy bien este concepto que decís vos digamos, de la incomodidad y de abrazar la incomodidad, porque en la incomodidad es donde está el crecimiento. Y él utiliza un término que para mí es, me enganché mucho con ese término y tengo ganas de trabajarlo un poquito más y desarrollarlo, que es la fricción. En el momento en el que nosotros encontramos fricción, es el lugar donde tenemos oportunidad de crecer, como dijiste vos, es donde están las oportunidades, es donde está esa fruta madura que la podemos alcanzar y sacar del árbol para aprovechar. Entonces, en lugar de esquivar esa fricción, tenemos que preguntarnos, ok, ¿por qué siento miedo e inseguridad frente a esto? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿Cuál es la oportunidad? Que en definitiva es lo que hacemos siempre, por ejemplo, yo que vengo del mundo del entrenamiento, en el entrenamiento. Si el peso que utilizamos, la intensidad que utilizamos, las repeticiones que utilizamos o los tiempos de pausa que utilizamos no son desafiantes, no hay progreso. Claro. Entonces, esos mismos conceptos los tenemos que aplicar en las cosas simples de la vida, como esto. O sea, ¿por qué me da miedo hablar en público? ¿Por qué me da miedo hacer esto? ¿Por qué me da miedo lo otro? ¿Qué es? ¿Es el rechazo? ¿Es la pérdida? Porque ahí empezamos a abrir un montón de cosas que empiezan a jugar desde nuestra mente inconsciente y terminan afectando nuestra fisiología, terminan agitando nuestra respiración, que se termina volviendo disfuncional y termina generando un círculo vicioso en el que nos estresan los pensamientos, nos estresan la respiración y la respiración estresa al cerebro, entonces se estresan aún más los pensamientos. Porque si nosotros Claro. estamos bajo amenaza o nos sentimos bajo amenaza porque estamos agitados internamente, porque también hay que pensar que cada célula nuestra es un organismo vivo que también, digamos, no sufre, pero se estresa, ¿sí? De maneras distintas, pero se estresa y genera reacciones. Entonces, si nuestras células están estresadas, por ejemplo, por una respiración disfuncional que genera hipoxia, vamos a tener impulsos internos a buscar la homeostasis, el equilibrio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros estamos estresados? ¿Por qué tendemos a buscar comidas azucaradas? Porque necesitamos energía rápida. ¿Para qué? Para huir y para pelear. Porque es lo que está grabado en nuestra fisiología. Pero yo no necesito ni huir ni pelearme con nada. Hoy en día lo que necesito es resolver problemas con creatividad, con conciencia, pensando fuera de la caja, con ideas nuevas. Eh, Nada, era algo que quería sumar porque me parece que es muy interesante para que se englobe Total. esto y que no queden como cosas aisladas, sino que, digamos, cómo pensamos tiene un impacto real y concreto en nuestra fisiología. Lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Al final es verdad que el sistema nervioso es increíble, ¿no? Lo perfecto que es, pero sí que hay que ya, como te decía, un poquito más arriba, que es lo que controla todo nuestro cuerpo, ¿no? Que al final, digamos, es la raíz de todos los desequilibrios de nuestro cuerpo y toda esta aparentemente enfermedad, como quiera llamarlo, desequilibrio, enfermedades. Esto también, esa respiración disfuncional y todo esto que sucede, ¿no? Que cuando tú vas al subconsciente, al final ahí encuentras la raíz de todo, 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 todo. Como tú dices, como es adentro es afuera, y hay una frase también que es buenísima que dice el Carl Jung, como era, hasta que no te hagas, hasta que no hagas consciente, como era, ¿ves? No me acuerdo yo bien. Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso es una cosa esa frase es bestial, es bestial. Eso es, vaya. Hace poco la escuché de alguien, hace poco la escuché de, de alguien y me pareció también súper poderosa porque termina siendo eso que vivimos, digamos, como en esa posición de víctima, en la que, como dices tú, decimos, ese es el destino que siempre me está jugando la misma pasada, pero no es en realidad eso, sino que somos nosotros mismos. Sí. Y al final el consciente es el personal, ¿no? El que crea la idea. Y el subconsciente, le llaman el masculino, ¿no? Y el subconsciente es el impersonal.
y esto que también que estuve hablando hace ya unos días, que está bueno también que lo compartamos, es cómo siempre estamos manifestando, ¿no? Desde el inconsciente. Y el inconsciente es el que crea y estás constantemente accionando a raíz de tu subconsciente y el que, digamos, predomina tu vida. Vives por como él, lo que tengas ahí. Y un ejercicio que yo he estado practicando bastante es que cada vez que me voy a dormir hago como un recording de todo el día para no irme a dormir con rabia, ni con tristeza, ni de ninguna otra manera que no sea en paz. ¿Por qué? Porque como tú te acuestes, es lo que tú el día siguiente vas a manifestar. ¿Por qué? Porque la noche, el momento en el que el subconsciente y el consciente, ¿vale? Se juntan el masculino y el femenino, ¿vale? Y gracias a eso se imprime. ¿Por qué? Porque tú desde el consciente creas una idea, lo que sea, y de ese pensamiento, pero si tú a ese pensamiento no le pones un sentimiento, no le vas a poder manifestar, no le va a dar realidad. Por eso es tan importante que un pensamiento, cuando le pones el sentimiento, le da realidad. Por eso tú te lo crees en tu vida, las cosas que tú percibes. Por eso muchas veces tú tienes la capacidad de quitar cualquier cosa que tú estás viendo, quitándole el sentimiento, lo pones neutro, no te afecta, dejas de sufrir. Y ves que es una proyección tuya, algo que tú estás proyectando en el otro, que nadie ni nada te hace nada, ¿vale? Hay que tener el Que eso coraje, también, ¿no? eso se ve mucho en las personas que realmente curan sus condiciones físicas, digamos, de adentro hacia afuera, que logran hacer esos cambios muy profundos que permiten que el cuerpo realmente sane y el cuerpo encima lo hace increíblemente rápido. Y son esas cosas que la medicina por ahí no puede explicar, cuando en realidad, digamos, no se puede, digamos, establecer como un proceso metódico en el que hay que hacer esto, lo otro. Porque en realidad la explicación ya está. El tema es que no se puede establecer el paso a paso para cada persona. Y a mí, una cosa que quiero dejar en esto, porque quizás hablamos mucho de, por ejemplo, de esto del inconsciente, y, y por qué. Porque entre el 85 y el 90% de nuestros días están manejados por el inconsciente. Entonces, si no tenemos ni idea qué es lo que está pasando en el 90% de nuestros días, como decir, claro, o sea, 22 de las 24 horas estamos en modo automático. Bueno, pero Te, pará, te, ¿quién es el que está correcto, manejando nuestras te vidas? te están llevando, o sea, tú ni siquiera Te tú eres están consciente de llevando. eso y te están llevando a trabajos forzados que no te gustan, a ganar un salario que tampoco, a vivir en una ciudad que tampoco les resuena, a estar con una pareja, todo, o sea, todo. Y eso es lo que te hace sentir estresado, te hace sentir con culpa, vivir angustiado y vivir de muchas maneras, ¿no? Que, 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 que ni siquiera paramos un minuto para reconocernos, porque no, porque claro, el ego no quiere reconocer eso, el ego siempre te está manteniendo en ese subconsciente y en ese modo automático, que él es su trabajo, ¿no? O estás ahí en el ego o te pasa a la conciencia, ¿no? Que es donde, digamos, está la paz, está toda la tranquilidad, que ese es el trabajo diario que yo también estoy haciendo, ¿no? De poder mantenerme ahí para que mi vida no la gobierne nada más que la conciencia, que es mi realidad, mi yo. Y ahí, Y pues, hay una cosita que también me parece que está muy interesante, que es esto, que ya que vos lo mencionaste. El ego siempre quiere tener la razón. siempre, el ego prefiere morir ¿Sí? antes que reconocer. Exactamente. Entonces, si nosotros constantemente estamos como, soy un perdedor, no sirvo para nada, siempre hago todo mal, el ego va a querer confirmar eso. Entonces, indefectiblemente, nuestro inconsciente nos va a llevar a hacer todo mal, digamos, los actos fallidos, para probar y decir, viste que tenía razón, que yo te dije que no servías para nada, que siempre terminás haciendo lo mismo, siempre terminás en los mismos trabajos, con las mismas parejas, haciendo todo esto mal, y que la parte más dolorosa de todo este proceso es eso, como dijiste vos, hay que dejar morir esa parte, y se siente tan real y se siente tan crudo que da Que te la miedo, crees, claro, que da te miedo lo crees, hacer. porque crees que lo único que hay es eso, es lo que dice tu mente, lo que dice esa vocecita, es tu ego, pero eso es una ilusión que crea él, no es la verdad. Como te decía antes, con el sentimiento tú puedes apartar todo eso, pero eso es lo mismo un poco como lo que te decía antes, ¿no? Que al final la vida no entiende de nada, simplemente entiende de vibración. Como tú te estés sintiendo a cada momento, es lo que la vida te va a devolver.
en función con lo que tú estés encarando, con cualquier cosa. Por ejemplo, hay personas deportistas incluso, que tienen están en un momento de ahí de buen rendimiento, tienen una grave lesión y después nunca llegan a tener ese nivel. ¿Por qué? Porque tienen un miedo a volver a lesionarse. Se han recuperado y no dan ahí. ¿Por qué? Porque tienen el miedo. ¿Y el miedo qué pasa? El miedo te paraliza todo tu cuerpo. Sí, El miedo es la puerta de todas las emociones, de la rabia, de la frustración, de la ira, de todo. Miedo y culpa, miedo y culpa. Esas son las dos emociones que siempre están ahí gobernando. sí. Siempre, siempre, siempre. Y es fundamental eso para mí, entender que son mecanismos evolutivos que antes, digamos, en la época que éramos cazadores, recolectores, el miedo realmente tenía una función concreta, que era, che, eso es peligroso para tu supervivencia. Pero hoy nuestra supervivencia no está en juego como estaba antes. Y ese miedo, sin embargo, nos marca estas cosas, desde pavadas, como puede ser acercarse a hablar a alguien, entablar una conversación, encarar un proyecto, porque empezamos a pensar y a valorar en los riesgos, pero que en realidad no son riesgos para nuestra supervivencia. Sí pueden ser problemas, pero son problemas a resolver, son oportunidades para desarrollar nuevas habilidades, para aprender, y que de última solo termina siendo un fracaso en el momento en el que nosotros dejamos de seguir queriendo aprender y progresando en esto que a mí me encanta, que habla, y lo uso un montón, que habla el autor Simon Sinek, de juegos infinitos. Es un juego infinito, no termina nunca. Hay que Es que, continuar desarrollándolo. es que nuestra conciencia es limitada, es que tú puedes conseguir lo que tú quieras porque hay personas que han conseguido tener, emprender y ganar el dinero que han querido y tener la empresa que han querido y trabajar lo que les gusta. ¿Por qué? Porque se mantiene, porque hacen su trabajo, porque dejan al ego a un lado y al final su vida la gobierna su conciencia, su yo verdadero. Y ahí es donde está el camino, ahí es donde está la verdad, ahí es donde no está la enfermedad, apenas, no la hay. ¿Por qué? Pues por todo esto, porque somos una conciencia ilimitada. Tu conciencia siempre está en expansión, en evolución. Cuando te mantienes ahí, siempre está en expansión, en evolución, ¿sabes? Sí, 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 no, a mí la verdad que es un tópico que podríamos estar horas hablando, sobre todo con esto que decís vos, de, digamos, mi cuerpo, en este camino similar que tenemos, expresó muchísimo esos cambios a nivel del sistema nervioso central por un montón de cuestiones internas y cómo el dolor, el miedo, las sensaciones internas te van cambiando y van realmente, se van materializando en tu fisiología, se van materializando en tu fisiología, quizás en formas que uno no jamás se imaginó, pero muchas veces en estas cuestiones, las enfermedades, es como que, no sé, yo siempre me sentí solo, tenía miedo que me abandonen, qué sé yo, bueno, entonces aparece una enfermedad para que llamar la atención, para que todos vengan a buscarte, para que todos vengan a estar contigo, pero solamente una manifestación de una cuestión interna mental de cómo nos sentimos nosotros que se termina reflejando en la vida a un costo altísimo, porque es altísimo llegar al punto de una disfunción física creada por nosotros mismos. No, y cuando hay gente que cuando le dices que nosotros mismos creamos las enfermedades, se coge, se pilla un berrillo. Tú estás loco, yo cómo voy a poder crear esto, yo cómo voy a querer esto para mí. Y yo, tu conciencia no, pero tu ego es el que está gobernando esto y eres y tan dormido que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Pero así es. Yo me acuerdo que estuve trabajando con un chico, con Alonso en México, que por él sonó mucho mi caso y me permitió viajar y conocerme mucho por allí. Y Alonso, yo en ese momento también hacía una liberación emocional y él aparentemente tenía una lesión en la médula y bueno, le dijeron que no iba a volver a andar. Él estaba en silla de ruedas y después de 20 sesiones empezó a dejar la silla de ruedas, el taca-taca, después dos muletas y una muleta. Y iba con una muleta ya andando. Empezó a tener sensibilidad en todas sus dos piernas. No tenía mucha musculatura, pero se empezó a hacer un trabajo ahí increíble y llegó un momento en que le tuve que decir, mira, no quiero más dinero, yo no quiero seguir por dinero, yo estoy aquí para que tú evoluciones.
y ella había un momento que se queda estancado, que no daba más, ¿vale? Estaba muy unido a la mamá, tenía un vínculo muy fuerte, una dependencia, y le dije que había que ir un poquito más allá para seguir evolucionando en su cuerpo, ¿vale? Y decía que no, que no, que no, yo le explicaba, no daba más, y dije, bueno, no pasa nada, perfecto, quizás en otro momento más adelante, pues te darás cuenta y se te llegue la tecla, te llegue la ficha y abras tu mente. Pues ¿sabes lo que le pasó a ti? A las 2 semanas y pico me llamó, oye Luis, no sé qué ha pasado. Y digo, ¿el qué? Y se me partió la pierna. Y digo, hostia. Y digo, la izquierda, ¿no? Y me dice, sí. Y yo por dentro, digo, ¿te acuerdas lo que estoy hablando? Y dice, pero yo cómo voy a querer partirme la pierna. Y digo, no es que te la quieres partir, es que esa pierna izquierda representa energía femenina. Y toda la carga que tú tienes, toda la dependencia que tienes hacia tu madre, el no poder caminar, el no poder ser tú porque estás dependiendo de tu mamá y no sales del cascarón, es lo que te está manifestando en ese tobillo partido. Y no lo pudo comprender, ahí se quedó. Pero así funciona todo. Todos los Sí, accidentes que he tenido yo, toda la enfermedad, al final, cuando tomas conciencia, veo un poco todo como encaja, todos los puzzles, ¿no? sí, sí, porque también tiene que ver mucho con nuestras conductas, porque obviamente vamos a decir, no es que uno porque piensa mal se va a agarrar No, diabetes, por así decirlo, pero eso que piensa mal hace que uno tenga una imagen de sí mismo disfuncional, esa imagen de uno de sí mismo disfuncional genera un malestar interno que genera una tendencia a buscar cierto tipo de comidas como una forma de encontrar un alivio interno, por lo que genera fisiológicamente, por ejemplo, el exceso de azúcar, que termina sentando las bases de esa condición, que generalmente termina siendo todo lo que sea, digamos, crónico, generalmente tiene que ver esto que vamos a decir es evitable, que no es lo mismo que un virus, una bacteria o un traumatismo. Pero con estos malestares y estas disfunciones que se ven, que son tan comunes ahora, como la hipertensión, diabetes, Alzheimer, son todas cosas degenerativas, cuando en realidad no digamos, eh, no debería suceder. Sí, digamos, el declive normal digamos, de los tejidos y del cuerpo humano, pero no la degeneración, no la enfermedad ni nada, sino un envejecimiento normal. así es, así es. Así es. Todo esto son las típicas enfermedades nuevas de todas estas etapas de la vida, ¿no? Del mono, de la vida, de toda la existencia, ¿no? Porque está como son. Antes no se veían estas típicas enfermedades y ahora es por todo este tipo de estrés y todo esto que estamos sosteniendo en la mente, ¿no? Y todo lo que nos está haciendo ver la vida así. Es lo que hace que este círculo vicioso, ¿no? Que al final es todo una cadena. Sí, 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 sí. Sí. Así que bueno, Luis, ya acá casi ahora no te quiero tomar más No, tiempo porque sé no, tranqui. que es tarde en España, pero si a alguien le interesó mucho lo que trabajás, lo que tú trabajas, lo que tú haces y le gustaría conectarse contigo para aprender más, para descubrir y para trabajar, ¿cómo puedo hacer contigo? ¿Tienes solamente sesiones presenciales? ¿Trabajas online? ¿En qué parte de España estás? ¿Qué tipo de servicios ofreces? Yo sé que esto también es una parte difícil porque lo hemos hablado, pero también es un poquito, sé que es un Sí, punto de fricción para ti, pero también es una oportunidad para que realmente lleves tu trabajo a las personas que se sientan en resonancia contigo para trabajar y, ¿por qué no?, para sanar y para tratar cuestiones y sentirse mejor. sí, no, no, yo la verdad que ahora estoy llevo unos meses que recién abrí la clínica, estoy un poco siempre con el boca a boca que siempre funcionó y bueno, tengo que encarar ya, ¿no? El de abrir una red social y compartir siempre y divertirme, ¿no? Eh, Así que nada, las sesiones de psicoterapia son online. Bueno, si están en Málaga, siempre la primera la hago presencial que me gusta, pero después puede ser siempre en online. Y la verdad que la psicoterapia es una maravilla para una migraña, cualquier dolor, cualquier aparentemente enfermedad. Y, y bueno, en la parte presencial en la clínica, todo lo que son dolores y demás, pues cualquier persona que esté interesada que me escriba por mensaje privado y que me pregunte con ningún tipo de compromiso que charlamos y hablamos lo que necesite.
Excelente, excelente. Bueno, no sé si vos viste los vivos anteriores míos, pero yo siempre me gusta cerrar con la misma pregunta, que siempre digo lo mismo, la saqué, es un concepto que me gustó mucho de Tim Ferriss, es, si tú tuvieras acceso a dejarle un mensaje que, digamos, en un billboard ahí en una pantalla que pueda ver todo el mundo, digamos, como un legado tuyo, ¿qué mensaje sería ese que le dejarías a las personas? Mm, eh, bueno, buena pregunta. El mensaje, Un pues mensaje, una frase que, que tú tengas de pues, cabecera, algo que sea que te oriente y te guste, y que sea como un norte que siempre te pues presente. que tenemos el poder en cada momento de cambiar y de decidir lo que no queremos en nuestra vida y que cualquier cosa que tengan aparentemente enfermedad o cualquier cosa, tienen el poder también de, de sacarlo, que no se queden con ninguna limitación porque el médico o nadie le diga y que todo tiene solución, que ellos tienen el poder ante cualquier cosa, que crean en ella ante nadie, que son la primera persona que tienen que creer. Ahí hay una cosa que me gusta, que me vino a la mente enseguida, esto que dice José Luis Parise, que es un autor que compartimos, que ojalá en algún momento lo vea, yo lo conocí gracias a Gaby Klekosiuk, un amigo y cliente, esto de que dice que escoge el mito que tú quieras, que siempre hay un mito y hay una realidad que nos permite, una historia para crear la realidad que nosotros queremos. Y que elijamos ese mito. Si lo que nos dicen que no podemos, elijamos el mito que nos dice que podamos. Y Hombre, empecemos a esa realidad desde nosotros mismos, en esto que hablamos siempre de adentro para afuera. Y que si uno empieza a leer, digamos, todo el material que hay ahí afuera, son estos puntos que coinciden, y coinciden, y coinciden, y que es desde adentro para afuera, y que ni el dinero, ni el amor, ni el puesto del trabajo, ni nada que podamos conseguir de afuera va a terminar solucionando lo de adentro. nada, nada. Pensamos que sí, que todo está afuera y que la solución está con un cambio, con un sueldo, con un aumento de sueldo, con un cambio de trabajo, con un cambio de pareja, con irte a otro país, pero ahí no está nada, ahí ni nada. Está en ti, Lo, está todo dentro. Tienes que cambiar adentro para que cambie afuera. yo, habiendo viajado bastante también y habiendo vivido en otro lado, puedo decir lo mismo. O sea, los problemas de uno viajan con uno. No es que por Está ese otro claro. lado quedan como la ropa, las cosas. No, no, no. Mira, tú te vas a la China, te echas una novia china, hablas en chino y los mismos problemas que tú tienes con tu otra novia te van a llegar allí, así de claro. Porque eres tú, no la otra persona, es lo que tú proyectabas. Entonces, el cambio está dentro. Sí, 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 sí. Así que bueno, nada, esto podríamos seguir por interminable cantidad de horas porque es un tema tan interesante y para charlar tanto que nada, hay que cortarlo Sí, acá sí, sí. y seguir. Así que nada, agradecerte a vos por tu tiempo, por tu disposición y por tus ganas de compartir tu conocimiento acá con mi comunidad. Agradecerte a ti por abrirme con tu comunidad, por enseñarme en cada charla, por hacerme conocer autores, ideas, conceptos que siempre es muy valedero para mí. Y gracias también a todos los que estuvieron acá presentes, a los que se quedaron todo el vivo, a los que participaron, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tienen y lo único que- que no van a recuperar nunca y que lo pongan acá en nosotros es valiosísimo. Así que muchísimas gracias para todos. Gracias, Triana, a ti. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Dale, chao. Chao, chao.